Y estamos en YouTube. Adelante. Estamos en TikTok y YouTube. Bueno, hola a todos. Soy María Inés, acá de vuelta en otro nuevo live con Pilar Marimón. Pilar es psicóloga, como todos ya saben, psicóloga y fundadora del método de tecnología existencial, del cual yo soy parte, del grupo de lógica de los martes, lógica aplicada de los martes. Pilar, ¿cómo estás? Contenta de estar aquí. Bienvenida y gracias por este espacio tan nutritivo para nosotros. Bueno, como a mí me gusta, no sé si vos querés cambiarlo, pero me gusta primero empezar por las actividades que vamos a tener, las próximas actividades del mes, y después, bueno, hablar un poquito de, iníciate ese espacio que das, que es muy importante, muy bueno, y ya nos metemos de lleno con el título de intensidad o tensión. Bueno, las actividades tenemos para el mes de noviembre, el 16 de noviembre tenemos el próximo live, domingo. Después tenemos en el encuentro online, el sábado 15 de noviembre, la intensidad del ser. El 22 de noviembre, el grupo de cambio, que es sábado también, ser multidimensional. Y después me gustaría hacer una reseña, si vos querés abrir un poquito el tema del encuentro presencial de diciembre, que es el 6, 7 y 8 de diciembre. C. Es Ahí, ese C. sé de saber y de ser. Y cómo tienen que ir a la par para saber quiénes somos. Es toda una oportunidad de estos encuentros presenciales para que las personas que les resuena puedan incluirse en los grupos para hacer todos esos pasos para estar con esa afinidad de estar como en con esa disponibilidad a ver qué descubro de mí, de cómo uno se expresa, de cómo el contexto da todas las oportunidades para que uno se vea con más claridad. Está bien, está bien. Y bueno, hay tiempo para anotarse, te buscan a vos, te pueden buscar por las redes, por tu página web, también en el grupo de Telegram abierto, público, que sos súper activa, contestás a todos, sos una grosa en ese sentido, porque no dejas a nadie sin responder, hay muchas preguntas, es un grupo que se mueve mucho. Pilar Marimón, Tecnología Existencial en Telegram. Así sería. Ahí. Y bueno, sí, estaría muy interesante que la gente se anote en este encuentro presencial. Yo que he tenido la posibilidad desde Argentina de estar en algunos presenciales, los recomiendo altamente. Son muy nutritivos. Bueno, y después me gustaría que hablemos un poquito de Iníciate, Pilar. Eso que está todos los meses, todos los días, y es muy importante, muy confortante para uno, ¿no? Para ayudarnos, para encaminarnos, para saber tener un horizonte, un norte, ubicarnos, saber cuál es el problema que tenemos, qué es lo que no podemos discernir o en qué fallamos, entre comillas, sería porque no es falla, pero, o sea, a veces no tenemos rumbo, queremos algo nuevo y no sabemos qué. Entonces, ahí con ese Iníciate. Uh-huh. Bueno, por eso que cuando uno hace el paso ya siente que diseño agotado, hay algo que ya no va más, que ya hay un grito de basta, y ahí es cuando se hace ese paso para ver cuáles son los fundamentos de quién somos, del tiempo y el espacio, de no somos el pasado, todo eso que pesa del pasado, cómo puede irse
haciendo todo un discernimiento de desprogramación y actualización. Entonces ahí esas 4 sesiones pues podemos indagar dónde estamos, qué es lo que ya no, cuál es la programación, que uno ve todas las repeticiones y ya uno está como siendo mucho más consciente de que ya hay como una puerta donde viene la repetición o donde ahí, si uno no lo evita, hay un potencial que es lo que uno está queriendo encontrar, está buscando, queriendo encontrarlo, pero está ahí, continuamente en ese conflicto que se repite, ahí está la posibilidad. Entonces, verlo, poderlo asumir, poderlo como sentir, bajar, sostener, transitar. Entonces, ese es el espacio donde, además de las consultas, pues hay todas las grabaciones, los PDF, para que todo este cambio de paradigma pueda irse incorporando y removiendo. Todas esas grabaciones y PDFs que mencionas están dentro del mes ese que vos propones de Iniciate, ¿no es cierto? Exacto. Entonces ahí hay todo en la web, digamos, uno tiene toda esa información y luego cómo se aplica en el momento en que uno está. Claro, y ese acompañamiento tuyo es fundamental para encaminarnos. Bueno, me encanta y lo vamos a mencionar siempre. Bueno, si te parece, pasamos ya a la intensidad o tensión. ¿Por qué ese título? ¿Qué es la intensidad? ¿De dónde, cuál intensidad debemos apuntar o aspiramos, ¿no? ¿Y qué sería la tensión? Igual como toda palabra que tenemos ese entrenamiento de la doble vía, hay toda esa intensidad del ego que evita la intensidad del ser. Por eso este título viene a referirse al encuentro que vamos a tener online el 15, que tiene que ver con esa intensidad, porque mucha de esa intensidad del ego uno no se da cuenta de cómo al evitar la realidad por una intensidad del ego, pierde realmente la intensidad del ser, el estado natural del ser. Y es Entonces, como perdón que te estamos en interrumpa. una, sí, como estamos con el ego, la intensidad de las cosas, del hacedor, del hacer, del entretenimiento, de lo que todo rápido, pues de alguna manera es como... Propósito, objetivo, trabajo, felicidad, amor, todo eso es la interferencia, es lo que es la intensidad del ego, eso es lo que quería. Exacto, exacto. Entonces, como que esa intensidad evita eso que uno está buscando con todas esas intensidades del ser, lo que está buscando es la intensidad del espíritu, la intensidad del ser. Entonces era como discernir, ¿no? Cómo podemos discernir esas dos intensidades y cómo todas esas intensidades, discernirlas, nos llevan a la tensión, cómo hay la tensión del ego y la tensión del ser. Claro, se me viene, y el otro día lo hablamos un poquito, cómo yo viví esa intensidad y a la vez tensión, pero ¿te acordás que te contaba en una operación? Bueno, se me está viniendo ahora, esa intensidad y esa tensión que se vivía, que en ese momento de negociación era del ser, era genuina, era verdad, ¿no? Hablábamos de eso. O sea que la tensión puede ir con la intensidad del ser también. Sí, porque precisamente cuando uno está en ese fluir, hay un ego que te tensa a la repetición, a la evasión. Entonces uno
está como en esa conciencia de, sabe que hay un fluir de lo natural y del ser, pero el ego pone como su pregunta de, ¿seguro? Mira que puedes equivocarte, mira que puedes, que el otro se puede enfadar, mira que, entonces digamos que ahí también al sostener la verdad hay ese ego que está por ahí y que tenemos que discernir su tentación. Decirle no, ponerle no a la tentación esa. Ponerle no. Está bien. ¿Y la sensibilidad, Pilar? La sensibilidad que sería que darnos cuenta de que nos engañamos. O sea, ¿cómo le encuadramos? O sea, Esta ¿estaría intensidad del relacionada también con la conciencia? uh-huh. Esta intensidad del ser es cuando nos damos cuenta de que el ego, de que el alma nos lleva al sufrimiento, nos lleva a la lucha, nos lleva a la supervivencia. Entonces, ser sensible a todo ese sufrimiento para preguntarnos, esto no es para sufrir. El sufrimiento es una manera de desviarnos, te pone esa intensidad a lo que aquí hay una oportunidad y una posibilidad de transitar esto que estoy sintiendo. Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo... Si yo lo estoy por sentir, ese sentir va a cruzar, a atravesar. Y en ese atravesar es cuando estoy bajando ese potencial al cuerpo. Pero todas estas sensaciones es como que en la programación lo va a decir como que esto está mal, que es incómodo, va a hacer como todos los mecanismos para defenderse de ese sentir. Eso Pero si sería el alma. exacto. Eso sería el alma tan... Porque el alma nos lleva a ese sufrir, como que está en su Claro, un programación. alma sutil. Sufrir, preocuparse, tener miedo de las catástrofes que ahí el alma nos viene con todas sus memorias del pasado y de todo el trauma, a poner ese cuidado, cuidado, cuando es, no, ver la paradoja, cuanto más cuidado voy a tener, más enganchado y atrapado quedo en el miedo. Por eso uno tiene que llegar como a ese punto de decir, tengo miedo a lo que puede pasar, pero más miedo tengo a quedarme donde estoy, en ese atrapamiento, en ese miedo, en ese por si acaso no hago nada. Entonces tiene que haber como No ese salir de la zona de confort. de mal por mal. Ahí es cuando toda la programación va hacia el bien, hacia el amor, hacia la seguridad. Y precisamente eso es lo que tenemos que revertir, porque por seguridad, por amor y por el bien nos traicionamos y estamos lejos de esa unión legítima, sino que quedamos atrapados en un amor que queda pegoteado, que queda por toda esta idea de la culpa, del miedo, de ser mala persona, del castigo, de todo lo kármico, cuando todo eso es lo que tiene que irse demoliendo, desmantelándose. Sería como ir desmantelando la personalidad, el alma sería la personalidad. Ese personaje que se ha identificado con ese alma, que se ha identificado con ese bien, con ese personaje que se ubica como salvador o como víctima o como fuerte o como resolucionador de problemas. Entonces, ese personaje es el que por el alma está haciendo toda esa traición al ser, pero lo está haciendo por una razón que en su memoria, en su
programa es para salvaguardarse, para todas estas efectos de si hago esto y me esfuerzo, pues voy a recibir buenas cosas, si me esfuerzo por el otro me va a amar y reconocer. Entonces ahí es cuando todas estas atrapes. Sí, 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 sí. Perdón, me pica la garganta y estoy con tos. Respirándolo. Por eso el personaje ahora, por ejemplo, ¿no? Uno puede estar como identificado, tensionado, y como uno no es el personaje, uno no es lo que está haciéndose porque es solamente una experiencia que es más allá de la experiencia lo que uno está. Y esa es lo que no nos llega ni por poner palabras ni en el sentir. Nos puede llevar a lo cerca de la verdad, pero es más allá de eso. Pilar, perdón. ¿Y qué sería existir? Cuando lo falso se derrumba y emerge el ser, decís vos. Escribiste. Cuando es verdad, cuando estamos en estado de presencia, ¿a eso te referís? ¿Y qué Ujú. sería el estado de presencia? El presente continuo. Bueno, es un Que presente. sería de la intensidad del ser, del espíritu, ¿no? Seríamos el espíritu expresándose. Pasa es que no es presencia continua, sino es presencia discontinua, Disco. porque es un pulso. Y ese Impulso. pulso tiene que ver con el cero. Es conectar con lo infinito. Estamos Mm, en la tensión del ego, corta. hay todo ese miedo a perder, a querer ganar, a querer controlar, a querer el bien. Y todo eso es finito. Por eso, con lo finito, siempre queremos más y más y más, y por eso uno se siente con esa sensación de que le falta algo y que por tanto poniendo más cree que llega al ser, pero no por más llega al más. A ver, que se ha desconectado, vamos a conectar otra vez. A ver si estamos. Ya, se conectó otra vez, creo. Sí, ¿En TikTok, por Pilar? lo menos, sí, exacto. Si confirman que en TikTok se desconectó y se volvió a conectar, ¿es posible? A ver, estamos en TikTok. Pueden confirmar en TikTok si estamos, a ver, en el chat. Y si no, volvemos. Sí, estamos congeladas, Pilar. En TikTok estamos congeladas. Ajá. Entonces, vamos a ver si hago esto. Mm, Todo bien, me dice Monse, ¿eh? Me dice Ahora Monse ahora sí, todo bien. volvemos. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Entonces, estábamos diciendo que la intensidad del ser tiene que ver con conectar con lo que somos infinito. Por eso la tensión del ego es cuando en lo finito queremos encontrarnos. Y ahí no nos vamos a encontrar. Ahí va a ser la tensión de ese más y más y más, en el cual por hacer más cosas, por conseguir, por lograr, es cuando nos desconectamos de lo infinito. Estamos Entonces, bien. Mm. sí. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Y toda esa
infinitud de lo que somos es cuando conectamos con lo imposible, porque el programa es el que precisamente nos deja en lo posible. Y todo lo imposible es Claro, cuando uno dice, uy, eso es muy difícil, eso no es posible. Entonces, por eso conectar con la intensidad es la pregunta de, ¿estás teniendo la vida que quieres? Es decir, conectar con el deseo y la voluntad del espíritu, que no tiene límites finitos de toda la programación que dice por esto, por lo otro, y se va con todas esas excusas de o el personaje que no sabe o que no puede, o por situaciones de contexto o cosas de afuera que me lo impiden. Todo eso es el autoengaño de no estar en ese poner no a todas las tentaciones y a todas las tensiones que el ego genera internas, nos confundir, nos trampea. entonces, lo que vos estás diciendo es que somos infinitos y que no tenemos imposibles. Ujú. Eso estás queriendo decir. O sea, Exacto, dentro de nuestras posibilidades no tenemos imposibles. exacto. Si nosotros conectamos con el deseo genuino, ese deseo Genuino. es el que quiere realizarse. Es precisamente somos nosotros, el personaje, que es la interferencia a lo que somos. Lo que pone el límite. El personaje es el que dice, uy, estoy muy lejos, uy, tengo que aprender muchas cosas, uy, no sé. Y todo eso, entonces en el momento en que lo decreta, pues así se condena. Pero ese deseo, pues el deseo y la voluntad es del espíritu, no es del personaje. Si nosotros nos identificamos con el personaje, entonces está limitado por todo el pasado, por todas sus ideas de lo que necesita y de todo lo que es posible o imposible. Pero si estamos eh, pasando de ese ego al yo como ser, entonces el ser está ahí, no puede quitarse lo que es y lo que somos, es incorruptible, como todas esas ideas del ego que considera que se han de hacer milagros, pero en realidad el ser y que estemos aquí ya es un milagro. Pilar, y esa transición, ¿no es cierto?, ese estado del personaje, ¿no? Que uno puede estar en un periodo de transición del personaje, o sea, puede como moverse en determinados lugares, porque, bueno, se me viene justo el tema de fin de año, fiestas y qué sé yo, que por ahí no a todo el mundo nos interesa grandes eventos ni juntarnos con tanta gente o festejar simplemente cosas, como un cumpleaños, un fin de año, una cosa así. Pero uno, queriéndose desapegar o desmantelar ese personaje en esa transición, ¿cómo transita, perdón, la redundancia vale, cómo transita esos eventos, esas situaciones? O sea, desde una conciencia lógica, entiendo, eh, teniendo claridad y siendo honesto y diciendo no a determinadas cosas, pero, o sea, tampoco siendo indiferente ni poniéndose por encima, porque ya sería puro ego. O sea, ¿cómo uno puede moverse? No sé si me explico. El tránsito es siempre, a cada instante hay la interferencia y hay el ser. A cada situación ahora aquí, cómo sostenemos la presencia, cómo vamos a sostener cuando a fin de año vengan todas esas invitaciones o
exigencias de la programación por hacer cosas, pero pueden ser grandes o pequeñas, pero aquí ni lo grande ni lo pequeño puede ser tan interferencia para estar boicoteando el ser. Entonces, eso no es como un momento en que uno ya está en el ser, no, el ser es lo que sostiene, está ahí, y después la red artificial, la interferencia, eh, todo, todo va en contra para llenar ese espacio. Por tanto, el poner un cerco y por tanto poner un cero a todo lo que quiere llenar a ese cero es pulso a pulso. Por eso es estar atento, por eso es estar sensible, por eso es estar dispuesto a ver cómo el apego, el ego, la programación me trampea y me hace estar zarandeándome, y ahí es donde veo, siento dónde estoy parada. Claro, porque yo por ahí pienso eso, ¿no? Esos estados, esas situaciones, que claro, como vos decís, es constante, porque todo el tiempo estamos interactuando y con personas, en situaciones. Entonces, es constante, la transición es un ejercicio constante, es un estado. Estado. Por eso ¿Cómo interesante, no? dices, de la intensidad del ser. El ego nos lo presenta como va a ser así, un día vamos a despertar o vamos a tener experiencias extrasensoriales, ¿no? Hay ahí mucha fantasía con los estados de ser, cuando es precisamente todo está invertido, porque precisamente los estados naturales del ser no van a tener todas estas ideas de inolvidables y espectaculares y Ni excepcionales, expectativas, ni ilusiones. porque precisamente ya uno va a ver que esto es una ilusión. Estamos en un juego, estamos en esta red, en esta malla de ilusión, y en esa ilusión pues hay formas, y precisamente las formas espirituales, las mayores trampas, son precisamente esas de sentir paz, conexión con el universo, éxtasis, mmm, y todo eso han sido las trampas que en esa espiritualidad que se quiere como tener la certeza, se buscan experiencias y como sensaciones fuertes, cuando el estado natural del ser es silencio, espacio. Por tanto, para el ego es como como que Claro. tendría esa impaciencia cuando el estado natural del ser es un silencio, y en ese silencio uno dice o hace lo que es, sin ningún tipo como de sensación de disciplina, esfuerzo, aunque la única disciplina es acordarse de que va a haber esta doble vía, de que va a haber el ego y el ser ahí solapándose y pudiendo pulsar para hacer ese discernimiento. Por eso uno tiene ese autoconocerse, cómo es el personaje. Este personaje que es, cuál es, cómo se polariza, cómo ha tenido un disfraz que ha ido refinándolo, y cada refinamiento uno tiene que estar más atento, porque en ese disfraz pues se puede uno disfrazar de consciente, de tranquilo, de muchas cosas, pero solamente uno podrá ser honesto de cómo se está engañando. Claro, pero claro, o sea, te estás engañando. Uno tiene que ser, uno es consciente de ese engaño, de eso que es ese engaño.
ahí va a ser nuestro límite. Es decir, el límite es que uno cree que no se está engañando y en una parte se está engañando porque en ese engaño hay muchas sutilezas, pero por otra parte, esa va a ser nuestra mayor verdad. Por tanto, es la verdad. ¿Qué verdad puedo sostener? Ese es mi límite a la presencia. Reconocer el engaño, ¿qué verdad puedo sostener? Esa sería nuestra mayor. No, que va a haber una verdad que la puedo sostener desde esa legitimidad, que puede romper como no, es que bien, y ahí ya se corrompió eso que era genuinamente la presencia. Es como que la presencia es presente. En el momento en que ya he pasado, eh, Pilar, se te corta ya me mucho. estoy... Se te está costando ¿Sí? mucho. Te digo que me está costando seguirte. Bueno, aquí veo ¿Tenemos alguna, que se ha detectado. Esperemos que sí. Si dicen que estamos, sí. tenemos algunas preguntas, Bueno, Pilar? pues, ajá. Mercedes. Mercedes dice, ¿está en nosotros mismos en cada instante, siendo conscientes de ver cuando nos desviamos del ser, somos nuestra propia creación? Bueno, ahí Habla por del eso. milagro, ¿no? Habla del milagro. Ujú. Cada instante tiene eh, toda esta multidimensión que somos. Entonces, en esa multidimensión hay desde el ego que está como interferencia, el ego que está como expresión y el ser que está tratando con esas grietas que el ego quiere tapar y que uno no pone no, puede filtrarse y puede encarnar ese ser. Entonces ahí es donde la creación puede estar al servicio de tapar al ser o la creación es juguemos, no, sin identificarse con el personaje y al mismo tiempo el usar este personaje para esa expresión del ser. Claro, jugar, Jugar. Jugar a esta jugar. ilusión, jugar a, a toda esta creación para ver qué realidad es la que creamos. Con nuestros, la programación hace que haya unos posibles. Esos posibles generan una realidad, pero si en esos posibles ponemos que es de la programación, cuando realmente hay ahí unos imposibles que deseamos realizar, pues ahí estaría la oportunidad de que la creación formara toda esa realidad íntegra que quiere pulsar y encarnarse. Bien, sí, creo que quedó claro. Después hay otra pregunta de Sara. Dice, si eliminamos el deseo de querer agradar a los demás, no habría tensión, pero ¿es eso posible? ¿Todo ser se considera exitoso cuando agrada a los demás? Bueno, esto es lo que dice el alma. Aquí Exacto. sería el reconocer, eso es una verdad para el alma. La verdad para el alma es que necesita sentirse perteneciente, que se necesita, hay toda esa programación de que somos seres sociales, de que necesitamos que el otro me ame, que yo ame. Entonces, el alma tiene esas verdades, se cree esa programación sobre esas necesidades de uno con lo de afuera, pero si a uno a eso
le cierra, pues esa es su mayor verdad. Aquí uno diría, ¿y si eso no fuera la verdad? Si habría otras verdades que desmontarían esta verdad y que ese reconocimiento de afuera, que ese social, ese intercambio con el otro, en realidad solamente fuera la interferencia para quedarse atrapado en una creación de amor y de unión, pero que me estaría evitando la gran verdad de que estamos solos, pero que en esa soledad estaría el ser con todo su potencial pudiendo expresarse en libertad. Bueno, ahí también tendríamos que que ver la sensibilidad para reconocer el autoengaño del alma, ¿no? De esa creencia de hacer todo, de hacer el bien, de ser bueno, de agradar, ¿no? Ahí pues, sería sería un ejemplo de la sensibilidad, ¿no? Con la Cuando, intensidad aplicada cuando, desde el ser. cuando ese querer agradar me doy cuenta que es una gran violencia y una gran traición a uno mismo, Ah, es claro. una hacia el otro, entonces es cuando eso puede saltar, cuando ya ese querer agradar al otro ya se convierte en algo muy perverso, en algo que realmente por el amor que yo digo que ahí hay, en realidad es todo lo contrario, es por engaños, por engañarse mutuamente a decir yo hago lo que tú quieres, yo hago lo que tú quieres, así nos amamos y así nos quedamos con la idea de que estamos acompañados y seguros. Si uno cree eso, pues eso le puede funcionar. Para quien eso no le funcione porque uno sienta que toda esa promesa de seguridad en realidad es una mentira, que en lo profundo uno se siente vacío, entonces esa sensibilidad de ese vacío es el que podría desmantelar esa, esa creencia de que hacerse ese bien no es hacerse bien, es hacerse mal. Ahí es cuando para cada uno va a ser lo genuino, es decir, con quién tengo que tener estrategias para tener diferentes tipos de comportamiento. Entonces, ese comportamiento, si viene de una estrategia consciente, pues bien, ese agradar, ya sería estratégico, ya no sería por el alma y su aparente calor humano, sino que sería una estrategia para esa Es bien presencia válida. ha de saber, sabe, porque tiene esa claridad de qué es lo que tiene delante y en ese delante pues va a tener que decir sí o no, o blanco o negro, y ya no es porque se identifica con eso que está haciendo, sino porque siente que es estratégico, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una persona que nosotros podríamos decirle algo y sabemos que eso lo utilizaría en nuestra contra, pues digamos, nos vamos a ser honestos, pero es que nuestra honestidad sería el decir lo que sea más adecuado y eso no sería para el alma, sino sería una prueba para ese espíritu de ser presencia pudiendo tener todos los colores, la libertad. Por Ay, por eso, favor, un poquito más lento, porque sí, me... claro. Es como decir, lo digo porque la verdad no es la verdad, ¿no? Es decir, la verdad Claro, del ego es la verdad que cree que es lo que siente, pero ese sentir tendría una conciencia detrás, es decir, ¿para qué yo voy a explicarle a esta persona tal cosa? ¿No? Esto es como aquel que a uno le pregunta ¿cuánto dinero tienes en el banco? ¿No? Ser honesto y ser verdadero no diría al otro lo que tengo en el banco, porque eso no es verdad, ¿no?
la verdad sería preguntarle, ¿y a ti qué te interesa? Eso sería, digamos, lo verdadero. Entonces, la verdad no es decir la verdad, sino cuál es el desafío para la presencia en esa situación para que lo que diga puede ser verdad o mentira o lo que sea, pero va a ser la verdad porque va a ser lo que Claro. sostiene a la lógica de ese contexto, ¿no? Si Sí, yo ahí, siento que esa persona quiere preguntarme no sé qué, me está manipulando y me está, yo puedo decir cualquier cosa, ¿no? Ayer estuviste allí, depende, sí, sí, estuve, pero eso no sería traicionarme, sino sería ser consciente de lo que hay y de lo que es. Por eso el alma, cuando siente que en la estrategia tiene que decir mentira, se va a quedar luego culposo, como decir, he sido falso, no he sido sincero, y ahí tiene la confusión, porque aquí no es una cuestión del bien, sino es de la verdad. Y la verdad y lo que es verdadero no es lo mismo. claro, claro, claro. Ah, ahí lo entendí, gracias. Ibas muy rápido, Pilar. Tenemos Por eso es otra tan pregunta de... Sí, importante, por eso es tan importante que las palabras en el ego y en el alma se quedan pegoteadas, como que una de las trampas de la espiritualidad es que se ha querido que uno sea honesto, que se exponga, que sea transparente, pero eso en muchos casos no es la verdad, no es la propuesta. Por eso la espiritualidad también cuando quiere todos somos uno, el otro me hace, digamos, como me habla mal, habla, y yo digo, ay, ¿qué será de mí? ¿Por qué lo he hecho yo? ¿Qué habrá mal en mí? Cuando ahí hay una oportunidad de, en esa hostilidad esencial, decir lo que tengo que decir. Y con todos los gradientes, ahí es donde vendría que por el honor y la verdad hay una libertad de ser más allá de la programación que cree que es lo correcto tal cosa, cuando lo correcto no es la verdad. Quizás ahí son las palabras lo que nos confunden, ¿no? Porque exacto. es como que lo verdadero no es lo que es verdad expresar en... Es lo que no deberíamos expresar. Bueno, ahí cada presencia, en la presencia uno va a saber cuál es la expresión de esa verdad. Y esa verdad puede expresarse aún diciendo mentira para el Claro, ego, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde se va a ver si uno está atado al alma y por tanto está atada a la creación de la bondad, o ahí es cuando uno es en esa inteligencia y en esa potencia real. Y real no es ser bueno desde el personaje. tal cual, tal cual. No, no, muy bien. Muy válida la aclaración. Pilar, tenemos una pregunta de Kaisa. ¿El milagro sería tener una claridad de cómo el personaje actúa que está gobernado por el ego? El milagro es reconocer que podemos tener acceso a que no somos el personaje. El milagro es darnos cuenta de que nada es casualidad, de que hay un orden en este caos, porque en este caos de cómo ese presente discontinuo es ahora, ahora, ahora. Entonces ahí es cuando habría todas estas oportunidades que uno las vería. Es decir, ahí es el milagro. El milagro es el reconocer
la maravilla de todo aquello que el ego se polariza, ver con neutralidad algo nuevo. Por eso cada comprensión es un milagro. Cada verdad que puedo sostener es un milagro. Cada acto de honor es un milagro. Cada sostener ese cero infinito es un milagro. El ver en que en toda esa confusión hay la posibilidad de ver y ser consciente de la confusión es un milagro. Claro, 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 poder verlo es un milagro. Exacto, claro que sí. Pilar, tenemos una pregunta más de Adela. ¿Podríamos decir que la programación es la base para iniciar el juego? La programación es la base para iniciar el juego. El juego aparece cuando ese ser tiene la posibilidad de que pueda sostener lo que no es. La ilusión, la La ilusión. fantasía. La ilusión que sería lo que hemos de experimentar para darnos cuenta de la ilusión, que es sostener esa posibilidad. Es decir, el ser tiene todas las posibilidades. Por tanto, también tiene las posibilidades que no representarían a ese ser si se cristalizara en ello, que eso es, digamos, lo que es el ego. El ego, en su pulso primigenio, tenía ese potencial de la fuente, pero por tener las posibilidades de no ser, se quedó cristalizado y desconectado de el retorno. Que de alguna manera, si el retorno está garantizado por una parte, pero por la otra no tiene que estar garantizado, porque si no, no habría, digamos, todas estas posibilidades de discernir lo falso y lo verdadero. Bueno, es que yo entiendo que ese es el juego, que sí juega. Claro, o sea, Por sí, eso, el ser nos permite jugar. exacto, el ser permite que todo sea. Claro, Nosotros, como partes de ese ser, es el que debemos de tener esa conciencia de que hay posibilidades que están para transitar, no para quedarse repitiéndolas y validando toda una realidad que lo que va haciendo es capa y capa y capa, alejándonos del pulso. Por tanto, el juego es una de las posibilidades de ese ser para que en esa voluntad veamos cuáles son las posibilidades que van siendo desmanteladas por ser transitadas y no ser cristalizadas y validadas y perpetuadas. exactamente. Acá Adela hace una aclaración. Inteligencia artificial, programación del personaje me refiero, dice. Se refiere a la inteligencia artificial como programación. Bueno, es que de alguna manera
tenemos que reconocer que el ego es es una inteligencia artificial. Claro. Esta creación es una inteligencia artificial. Aquí es si hay un recuerdo como inteligencia artificial de la fuente. Si no, todo lo que se dice, por eso toda la verdad en el momento en que lo toma la inteligencia artificial, lo toma como una expresión para decir, pero no hay una bajada. Por eso, si la inteligencia artificial fuera consciente, que es lo que nos pasa a nosotros, se daría cuenta de las incoherencias, de las contradicciones. Y entonces cuando se preguntaría, ¿qué estoy diciendo? Ahora estoy diciendo blanco, ahora estoy diciendo negro. ¿A quién estoy sosteniendo, quedando bien? Porque la inteligencia artificial es, como la pregunta antes de Sara, queda bien. Queda bien con uno diciéndole una cosa, queda bien con el otro diciéndole otra cosa. Pero ahí, si la inteligencia artificial se daría cuenta de esto que está haciendo, qué verdad tiene. Y ahí es donde estamos cada uno de nosotros con esa desprogramación de la inteligencia artificial para la red natural, para que pueda emerger la red natural. Uf, la verdad que es un tema que da para seguir hablando mucho más, Pilar, mucho más, pero ya se nos estamos sin tiempo. Pero la verdad que me he quedado con muchas preguntas. Pilar, ¿querés agregar algo más? Recordamos las actividades también. Sí, estos espacios aquí en TikTok, en YouTube, son espacios para que podamos hacer como esta pimponeo de preguntas, pero después hay todos estos espacios de los martes, de los sábados, que es para ahí inspirarnos, porque todas estas preguntas y todas estas expresiones hacen que cada uno podamos escuchar, decir, ponernos como en disposición a que estos impactos nos zarandeen para decir que esto que está diciendo, qué verdad tiene para mí. Y esto, cómo me inspira en lo que cada uno tiene en su vida, a ponerlo en la práctica, en cualquier conflicto que uno tiene, en el trabajo, en la salud, todo esto, cómo me sirve para ver todos esos imposibles que el ego diría, no, si estoy enfermo no puedo, es así, delegando en poderes externos. Entonces, todo esto es para hacer toda esa vuelta a uno y por tanto cuando estamos aquí pues es una invitación a ese compartir, pero que hay todos estos espacios para conectar con este gran espacio que es el ser. Yo quiero agregar que este live lo pueden ver en diferido en YouTube. Exacto. Queda en YouTube. En TikTok todavía no, pero espero que lo podamos hacer, Pilar. Dejarlo también, no sé cómo es, pero ya tendremos que ver. Y también que las preguntas que surjan a partir de este live las pueden